Buenas tardes. A mi compañero Juan Delgado, Victoria Silva y quien les habla Gloria Murcia, nos ha correspondido el tema de los derechos de la mujer. La protección de los derechos de la mujer se da a nivel internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano en 1948. En 1741, la escritora Olimpa de Gouges redactó los derechos de la mujer y del ciudadano o de la ciudadana basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano, donde dicho documento se convirtió en uno de los primeros soportes que propone la emancipación femenina, en el sentido de igualdad de derechos. En 1848, en Nueva York, Estados Unidos, se proclama la primera Convención de Derechos para las Mujeres. Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott congregan a cientos de mujeres a la primera Convención Nacional de Derechos Humanos para las Mujeres. Juntas exigen derechos sociales, civiles, políticos y religiosos en una declaración de sentimientos y resoluciones. Una frase importante para ellas era: mantenemos que estas verdades son evidentes y todos los hombres y las mujeres son creados iguales. De ahí nace el feminismo. Es un movimiento que define la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos para la mujer y los hombres. En 1893, en Nueva Zelanda, se aprueba el primer sufragio femenino, sin restricciones, gracias a un movimiento liderado por Kate Stephan. Pero debemos tener en cuenta que ahí las mujeres solo tenían derecho al voto, más no a postularse como candidatas para exigir un cargo o algo así. No se podían postular como candidatas políticas, digámoslo así. En 1918, en Inglaterra, se aprueba el sufragio femenino, donde más de 8.000 mujeres mayores de 30 años fueron sumadas a los registros electorales. En 1920, en Estados Unidos, se dio el derecho al voto y en Egipto se dieron los primeros pasos contra la mutilación genital femenina, liderada por una sociedad de médicos. En 1929, en Nigeria, África, las mujeres Aba se unen en protesta contra los jefes designados, obligándolos a eliminar los impuestos de las mujeres que trabajaban en los mercados. En Colombia, en 1932, el gobierno de Enrique Olaya Herrera le otorga el poder a la mujer sobre sus propios bienes, porque antes no los podía, siempre era nombre del marido, del esposo o de los hombres. Ahí se les aprobó que ellas podían manejar sus propios bienes. En 1945, en Dublín, Irlanda, las mujeres lavanderas, cansadas de los bajos salarios, del poco tiempo libre que les dejaban, se sindicalizaron e hicieron una huelga por 3 meses, logrando así el derecho a una semana más de vacaciones por año, y que quedó en una ley. También nacen las Naciones Unidas, que son integradas por más de 50 países, donde se crea la Carta de las Naciones, que consagra la igualdad de los géneros. En el año 1960, el 25 de noviembre, las feministas María Teresa y Patricia, conocidas como las Mariposas, conforman un movimiento en contra de la dictadura de Rafael Trujillo. Ellas fueron asesinadas y debido a este suceso, un año después derrocaron al mandatario. Desde 1970 a 1979 nace el CEDAW, que es una declaración de derechos de la mujer, en una convención sobre la eliminación en todas las formas de las discriminaciones contra la mujer. En 1993 se hace la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es el primer instrumento internacional en abordar explícitamente y definir las formas de violencia contra las mujeres.
En 1994 se crea un programa de acción, que es una conferencia internacional sobre la población y el desarrollo. Reconoce la salud sexual y reproductiva de la mujer como fundamental para el desarrollo de todos. En 1995 surge la Declaración y Plataforma de la Acción de Beijing, uno de los planes más progresistas para promover los derechos de la mujer. Es una plataforma creada con el fin de establecer la igualdad de género a nivel mundial, y hace 25 años que se creó esa plataforma, pero hasta el momento ningún país ha logrado cumplir esa meta. En el año 2000 la resolución surge o nace crean la resolución 1325 de la ONU. Esta subraya la importancia de la participación de las mujeres en pie de igualdad y que intervengan plenamente en la prevención, solución de conflictos y consolidación y mantenimiento de la paz. Los derechos de las mujeres en Colombia a través del tiempo. Comenzamos en 1890 con el regreso de María Rojas Tejada. Ella estudió en una universidad en el exterior y llegó a Colombia con el objetivo de promover la educación en las mujeres. Ella se estableció en Pereira, allí creó una escuela mixta y laica. Entre el 1916 y 1918 ella publicó una revista feminista sobre los derechos de las mujeres. Tenemos que en 1820 se dio la primera huelga obrera en una empresa de telas, se llama Fabricato y queda en Medellín. Esta huelga fue liderada por Betsabé Espinel. Ellas con esta huelga lograron el aumento en un 40% del salario, la jornada laboral de 9 horas con 50 minutos, lograron que les suministraran alpargatas para laborar y lograron el cese del acoso sexual de los jefes. En el año 1926 tenemos que María Cano fue la primera líder política. Ella fue vicepresidenta del Tercer Congreso Obrero. En 1930, Ofelia Uribe, periodista y activista colombiana, presenta una reforma para que la mujer pueda administrar sus bienes y no su marido, su hermano, su papá o su tutor. Pero no fue aprobada. Esta reforma constitucional fue aprobada en el año 1932, donde fue el primer reconocimiento que tuvieron las mujeres como sujeto de derecho en la ley 28. Y en 1933, un año después de esta reforma constitucional, se le permite a las mujeres el ingreso a la educación secundaria y universitaria. En el año 1957 ejerce el voto por primera vez la mujer colombiana. Una fecha que debemos resaltar también es el 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este día se celebra el Día de la Mujer, pues lo tomamos ahora como una celebración, pero esto es en conmemoración por las 129 mujeres que murieron en Nueva York, Estados Unidos. Ellas exigían la reducción de jornada laboral y el pago del salario en igualdad con lo que recibían los hombres. Ellas murieron en un incendio en una fábrica que se llamaba Fábrica Cotton. Ellas se declararon en huelga ahí y en permanencia en su lugar, y ahí fue donde las incendiaron y fallecieron estas 129 mujeres. También encontramos en qué países tienen más restricciones las mujeres. Encontramos Arabia Saudita, Jordania, Irán, Afganistán, Yemen, Sudán, Irak y Bahrein.
También está Emiratos Árabes, Omán, Mauritania, Siria, Qatar, Brunei, Kuwait, Malasia, Pakistán y Egipto. Vemos cómo todavía en pleno siglo XXI se ven estas cosas, que ahí todavía se violan los derechos de las mujeres y pues normalmente ellas se quedan calladas por la situación de sus países, porque son países totalmente distintos a los de nosotros. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva.